Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias a todos los que se han sumado, a los que se han suscrito, a los que comparten los videos, a los que dejan su comentario. Gracias por unirse a esta comunidad donde crecemos juntos hacia una vida plena y a una vida con propósito. Soy Isaura Amparo y hoy exploraremos un tema que muchos de nosotros encontramos muy desafiante, pero profundamente transformador, y es cómo escuchar la voz de Dios en los momentos de silencio. Y es que en un mundo tan ajetreado, tan ruidoso, poder encontrar ese espacio de tranquilidad puede ser muy complicado, pero es en esos momentos de silencio donde Dios a menudo nos habla en todos los detalles que nos rodea, de manera que nosotros muchas veces no esperamos. Y hoy yo quiero compartir contigo algunas prácticas y reflexiones para ayudarte a sintonizar con esa voz divina. Y lo primero es la importancia del silencio. Qué difícil es hacer silencio, sobre todo para alguien que trabaja continuamente hablando, como en mi caso, que trabajo en los medios, que trabajo hablando. Pero en este caso, lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca del silencio. Y en la Biblia se nos recuerda en múltiples de ocasiones que nosotros debemos esperar en silencio. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El silencio no es una ausencia de ruido como nosotros lo percibimos, sino es un estado del corazón y un estado de la mente. Y es en este espacio donde nosotros podemos dejar atrás nuestras distracciones y permitir que la voz de Dios pueda resonar en nuestro corazón. Un ejemplo personal que quiero compartir contigo en este momento es que me tocó experimentar. Y es justamente en un momento de mi vida donde estaba pasando por muchas situaciones muy difíciles y que todo el mundo pretendía saber lo que yo tenía que hacer. Y yo escuchaba más los ruidos externos que la voz de Dios que viene y me habla constantemente. Cuando silenciamos todas esas voces, es ahí donde empezamos a escuchar la voz de Dios. Y a veces tenemos que silenciarnos también a nosotros mismos. Y para eso hay momentos que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para poder tener ese encuentro. Por ejemplo, la oración y meditación silenciosa, que tú puedas encontrar un lugar tranquilo, que tú puedas cerrar los ojos y respirar profundamente. Y pregunta a Dios, ¿qué mensaje tiene para ti? Que tú puedas permanecer en silencio, abierto a lo que pueda venir. Y de verdad que muchas veces lo que nosotros recibimos no son palabras, sino es una sensación de paz o es una idea que surge en nuestra mente. Y eso también nos puede ayudar si lo acompañamos con la lectura de la palabra de Dios. La Biblia es una manera fundamental para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios cuando nosotros leemos su palabra y nos quedamos en silencio y permitimos que esas palabras penetren en nuestro corazón y nos hacemos la pregunta, ¿qué me está diciendo Dios a través de esta palabra? Ejemplo, tú puedes leer un salmo y luego meditar en él. ¿Y qué versículo resuena contigo hoy? Yo siento que eso es muy importante. Pero déjame decirte que todo lo que nos rodea nos habla de Dios. Salir a la naturaleza puede ser muy útil porque la naturaleza nos habla de la grandeza de Dios. Poder hacer una caminata en silencio y observar todos los detalles que están a tu alrededor. Pregúntale a Dios si desea comunicarse a través de la belleza de la naturaleza, que Él permita que tú puedas escuchar su voz a través de todo lo que te rodea, a través del canto de los pájaros, a través del susurro del viento, que podamos siempre escuchar su voz. Una manera también a través de la cual Dios nos habla es a través de la escritura. Si tú llevas un diario espiritual donde tú puedes escribir tus pensamientos, tus oraciones y en medio de eso, sobre todo, dejar un espacio en blanco y permite que Dios te hable a través de la escritura, ya sea en palabras, ya sea en imágenes, ya sea en emociones que suscitan cuando tú lees lo que has escrito, que tú puedas
regresar a esas notas y observar los patrones o los mensajes que son recurrentes y cómo Dios te va hablando en cada uno de esos momentos. Y en este camino es importante identificar cuáles son esos obstáculos que te impiden escuchar la voz de Dios. Y es que a veces puede ser muy difícil escuchar la voz de Dios. Mucha gente me dice, ay, pero yo no escucho la voz de Dios. Hubo en algún momento que yo tampoco escuchaba la voz de Dios. Entonces, hay que identificar esos obstáculos. El primero es el ruido externo, esas distracciones modernas como el teléfono, las redes sociales, que son herramientas muy poderosas, pero muchas veces nos alejan del silencio que es tan necesario. Poder tener esa quietud interna, porque nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades pueden ser como una niebla que cubre la claridad. Y la clave es poder reconocer esas inquietudes, entregársela a Dios y que Dios se encargue. Otro punto que nos impide escuchar la voz de Dios es la falta de paciencia. ¿Por qué? Porque a menudo queremos respuestas inmediatas y es difícil esperar en Dios. Y mira que Dios nos habla en su tiempo, no en el nuestro. Entonces tenemos que estar dispuestos. Otra de las cosas que podemos hacer es a través de los testimonios, de la gente que está a nuestro alrededor. Yo recuerdo en un momento de mi vida, yo experimentaba un tiempo de silencio de parte de Dios, donde no podía escuchar la voz de Dios porque estaba muy centrada en los problemas y dificultades que tenía. Si mi oído, si mi mirada y mi corazón solamente se enfoque en el problema, ¿qué es difícil va a ser escuchar la voz de Dios que me habla a través del problema? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es justamente en esos momentos de silencio concentrar nuestra mirada en Dios para que podamos escuchar su voz por encima de las dificultades, por encima de todo lo que nos rodea, porque escuchar la voz de Dios en el silencio es un viaje que todos podemos emprender. Yo sé que en algún momento yo también sentí en mi vida que Dios a mí no me hablaba. Yo escuchaba a la gente que decía Dios me habló y daba testimonio de lo que Dios le había dicho y yo decía, pero hay algo malo en mí, hay algo que yo no estoy haciendo bien porque no he sido capaz de escuchar su voz o porque no puedo reconocer la voz de Dios o porque Dios a mí nunca me habla. Pero en ese momento fue cuando entendí que para escuchar la voz de Dios yo tenía que tener una relación con Él. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, yo les hablo y mis ovejas me escuchan. Entonces, para nosotros poder escuchar la voz de Dios, tenemos que estar caminando continuamente en nuestra vida junto con el Señor y tener una relación con Él. Y Él, a través de todo lo que nos rodea, nos irá revelando, nos irá hablando. A veces esperamos que venga una voz del cielo como a Pablo y que sea algo sobrenatural. Pero déjame decirte que Dios nos habla en los detalles cotidianos, en todo lo que nos pasa. Toda la creación habla de Dios. Así que la mejor manera para escuchar su voz es teniendo una relación con Él, buscándole constantemente a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. Así que ánimo, sigue adelante y si este contenido fue de bendición para ti, no dudes en dejarme tu comentario, sobre todo si estás atravesando por uno de esos momentos de silencio y necesitas apoyo, puedes dejarme tu comentario que con mucho gusto, claro que sí, estoy aquí para acompañarte. Recuerda suscribirte en el canal, compartir este mensaje con alguien que pueda necesitarlo y darle me gusta porque esto ayuda a que nuestra comunidad pueda crecer mucho más. Nos vemos en el próximo video.